Bueno, hoy con nosotros está Alberto Saiz, pues aparte de amigo, como todos los ponentes que están viniendo, un gran profesional. Lo he elegido por la versatilidad que se ve en sus trabajos, su compromiso con la naturaleza, con la conservación. Por otro lado, es un joven, muy joven, muy bien preparado. Yo creo que representa un poco esta nueva generación que ha dejado atrás el cine, que ha dejado atrás sus cacharros de vídeo, ¿no? Y que está haciendo cosas muy creativas, aprovechando al máximo las prestaciones que dan estos equipos. Como profesional ha trabajado en documentales y en series documentales de mucho prestigio para National Geographic, por ejemplo, bajo el realizador Joaquín Gutiérrez Hacha, también El latido del bosque. Ha realizado, yo creo que trabajos de una envergadura que, a pesar de su juventud, pues le va a servir para en el futuro acceder a producciones muy complejas. Es un chaval con futuro y muy bien preparado técnicamente. Yo creo que nos va a dar unas claves que van a ir mucho más allá de lo que yo he aportado en esta sesión inicial. Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias al maestro Benito por invitarme. Bueno, él ha contado ya muchas cosas. Yo ante todo voy a un poco a presentarme. Alguna cosa que has comentado no es exactamente así sobre mi biografía, pero bueno, nada, vamos, llevo trabajando unos 10 años más o menos como freelance, y hace cosa de pues, un par de años he montado una pequeña productora con un compañero, con Nacho Ruiz, que no está aquí en este momento, pero que le mando un saludo. Y bueno, deciros que yo empecé como fotógrafo muy joven, gracias a una cámara que me dejaron mi tío y mi padre, y Canon, y con Canon sigo por ahora. Y bueno, la idea un poco de esta charla es hablaros del tema de la función del vídeo en las cámaras reflex digitales. José ya ha hecho un avance bastante extenso, bastante completo. Yo voy a hablaros un poco bajo mi punto de vista de operador, también de realizador, que lleva trabajando en esto, como os digo, ya 10 años, y ha pasado por varias etapas de formatos del vídeo. No he tocado cine realmente mucho, porque bueno, es un formato que está siempre muy pues orientado a grandes producciones, y bueno, es muy caro, ¿no? Entonces yo empecé con el vídeo prácticamente, y ahora con alta definición pues estoy viviendo un momento, pues estoy muy contento, vamos, porque haya aparecido la alta definición y el cine digital, y que haya avanzado esta disciplina en la técnica, porque estamos acercándonos ya a la imagen de la que yo me enamoré, que es la imagen de la fotografía, no de la imagen del vídeo. El vídeo nunca me ha gustado, me ha parecido un formato que está un poco ahí entre medias, ¿no? Es interesante, tiene sus funciones, pero a nivel de calidad nunca me ha gustado, ni su formato cuadrado, en fin, hablaremos un poco de eso. Como os decía, el tema de las reflex digitales lo voy a comentar un poco por encima. Voy a intentar ser lo más práctico posible, de la manera que os hagáis una idea, con lo que ha contado José y con lo que os cuente yo, de cómo, si sois usuarios de cámaras, podéis darle sacar el mayor partido a vuestra cámara y poder grabar directamente con ella e intentar tener la máxima calidad, porque la cámara, como viene de fábrica, no va a daros la calidad que estáis buscando, sobre todo a la hora de encontraros con problemas pues, de artefactos en la imagen y de deficiencias, ¿no? Esto, bueno, ha sido una evolución totalmente que se ha gestado desde Internet, desde los foros. De hecho, la Canon 5D Mark II, que es un poco pues el buque insignia de Canon, un poco la cámara que ha revolucionado todo esto, porque fue la primera, no estaba pensada para hacer cine digital, o para hacer un vídeo profesional, o para hacer cortos, o para hacer documentales. O sea, está pensada para que es que esto es curioso, ¿no? Para que los reporteros de la CNN trajeran imágenes de la guerra, cuando estaban en Afganistán. Es un poco la leyenda urbana, pero sí que existe así, ¿no? Entonces, claro, Canon pues, no tenía puestos unas funciones, ni unos pues, botones, en fin, no estaba pensada para la cámara de vídeo, ¿no? Entonces, todo esto se aceleró mucho cuando un fotógrafo que se llama Vincent Laforet, que es un fotógrafo de Nueva York, pues decidió probar la cámara un fin de semana, y bueno, pues tenía acceso a un buen material de fotos y acceso hasta un helicóptero,
y consiguió hacer una pieza de unos 3 minutos que se llama Reverie, que la podéis ver en internet, en Vimeo. Fue pues a finales del 2008. Causó un revuelo mundial. La gente de repente se encontró con una imagen cercana al cine, la misma profundidad de campo que tenemos en cine, en una cámara de fotos. Entonces, claro, de hecho Canon incluso habló con este hombre y le dijeron, pero ¿qué has hecho, no? Y este hombre le dijo, no, ¿qué habéis hecho vosotros? O sea, habéis conseguido una cosa que nadie pensaba, ¿no? Que era tener una cámara de fotos, una cámara que emula el cine en su estética y por un precio, evidentemente, no muy asequible, sino, vamos, en comparación con las cámaras de cine es algo irrisorio, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto es un poco el inicio de algo que se ha ido evolucionando durante todos estos años. Ya llevamos 2 años de cámaras de fotos que hacen vídeo. Canon es un poco, como comentaba José, la marca que ha avanzado más o que ha metido más y más en desarrollar mejores sensores o mejores codes de captación de imagen y tal. Ahora mismo hay incluso, bueno, Sony creo que está sacando un modelo. Bueno, ahora hablaremos un poco de todo esto, pero sobre todo el concepto es que es un formato, es una cámara de fotos que graba vídeo. Tengamos claro que es una cámara de fotos, no es una cámara de vídeo con todas las prestaciones que tiene, con lo cual vamos a tener que comprar accesorios, vamos a tener que pensar un poco cómo sacarle el mayor partido, de eso vamos a hablar, pero que es algo totalmente revolucionario. A mí me ha cambiado la vida totalmente a nivel profesional. Sí que es cierto que tiene muchas limitaciones, hay que conocerlas y hay que, conociéndolas, sacarle el mayor partido. Para empezar un poco y no ser demasiado, porque luego la charla va a ser un poco técnica, digamos, voy a repasar un poco lo que comentaba José y lo voy a hacer más práctico, pero es un poco farragoso todos los datos técnicos y tal. Voy a empezar con pues un pequeño vídeo de una promo que hicimos el año pasado sobre naturaleza sobre todo, y bueno, para que veáis un poco los distintos formatos que están en este vídeo. Entre ellos está las Canon, también hay Red One, que es, digamos, ya cine digital, serían cámaras de altas prestaciones, de alta gama. Y bueno, también hay timelapse, hay imagen aérea con Cineflex, un poco hablando y haciendo un poco un resumen de todo lo que ha comentado antes José, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, pues esto es un poco una muestra de un trabajo que hago con Natura HD, con mi compañero Nacho y con más colaboradores. Y bueno, como veis es naturaleza, pura y dura. Habéis podido ver un poco técnicas, formatos. Y bueno, la idea de ponerlo sobre todo es para que veáis que dentro de todo lo que habéis visto hay reflex digital, hay vídeo con cámara de fotos. Entonces, ¿hasta qué punto canta, ¿no? ¿Hasta qué punto hay diferencia entre formatos? ¿Hasta qué punto os parece algo que no se puede emitir? Pues hombre, ya habéis visto que casa bastante bien con formatos mucho superiores. Posiblemente un ojo entrenado de este mundillo te dirá, pues sí, mira, esto está hecho con una Canon 5D o con una 7D y esto está hecho con RED, pero generalmente, sobre todo para internet, es un formato que perfectamente funciona. Entonces, bueno, lo que os comentaba antes, la idea es sacar el mayor partido a las reflex digitales en el modo vídeo. Esto que veis aquí es una configuración lo más completa posible para trabajar con una cámara de fotos y que emule a una cámara de cine o una cámara de vídeo, ¿no? Las cámaras de fotos vienen lo que es el sensor, realmente lo que más nos interesa es el sensor. En este caso aparece una 7D, puede ser una 5D. Eso es realmente lo que marca la diferencia. Las funciones poco a poco se han ido actualizando, se han hecho por un clamor popular, por internet y por una petición de los usuarios que se mejore estas prestaciones, pues cada vez se han puesto a lo mejor el audio manual, se ha permitido, como pasó con la 5D, pasar de una grabación de 30 fotogramas por segundo a 24 o 25 para hacerlo pues que se pueda trabajar en el mundo del PAL, ¿no? en Europa. Pero vamos, básicamente lo que nos interesa de estas cámaras es el sensor. Todo lo demás tenemos que, si queremos trabajar en condiciones, evidentemente podemos trabajar sin todos estos aparatos, pero si queremos trabajar un poco pues en condiciones profesionales, pues tenemos que comprarnos o alquilar o, en fin, hacernos con todo este tipo o con algunos, ya comentaremos cuáles son los más importantes, accesorios, ¿no? Como podéis ver aquí, pues está un visor electrónico, que es una cosa que ha salido hace poco, muy interesante, el mando de foco, el Matebox para poner filtros, un monitor, el soporte de hombro, con unas baterías, además con un adaptador para poder trabajar con baterías de más amperaje. En fin, como veis es un tocho, es una cosa un poco aparatosa, pero es, digamos, la configuración o una configuración óptima para trabajar, ¿no? En cuanto a marcas y modelos, bueno, ampliar un poco lo que decía José, Canon es con lo que yo trabajo, Nikon ha sacado últimamente la Nikon D3S y la Nikon D7000, que sí que comparte ya con Canon el códec de captación y sí que puede rodar hasta 1080. Pero vamos, lo interesante de Nikon es el modelo Nikon D3S, es su respuesta al ruido, que es muy buena, y que junto con la 1D Mark IV de Canon es las cámaras con más sensibilidad que hay ahora mismo en las reflex, ¿no? Luego está la Panasonic Lumix, que bueno, también está bastante interesante, pero su códec de captación es un poco pobre, entonces bueno, lo puedes craquear y tal, pero vamos, es una opción, pero vamos, yo recomendaría Canon, porque es la que más gama tiene, la que más ha trabajado un poco en ese sentido. Sony es la última que se ha subido al carro y ha hecho una cámara que, vamos, la podéis ver aquí, la 77 esta, que la verdad es que promete unas prestaciones bastante interesantes. Yo todavía no se ha podido probar, pero vamos, hay que estar un poco atentos a internet a ver qué cuentan. Bueno, hablando otra vez de los tipos de sensor, bueno, pues básicamente lo que hablábamos. La Canon 5D con la Nikon D3S tenemos un formato de full frame, 24x36, es decir, el equivalente al paso universal de siempre, ¿no? Son los sensores más grandes del mercado. Las cámaras de cine tienen un formato que es más parecido al recorte que tenemos de la APS-C. Son parecidas a las Nikon D3S, o sea, D300S o a las 60D, con lo cual tenemos todavía un sensor más grande. ¿Qué ocurre con los sensores grandes? Que nos van a dar una serie de prestaciones y una serie de facilidades, ¿no? Un mayor aprovechamiento de la luz, vamos a tener mucha más posibilidad de trabajar con condiciones de luz más bajas, capta más señal, con lo cual tenemos un mayor rango dinámico, tenemos más detalle entre las sombras y las altas luces y un menor ruido. También tenemos
una menor profundidad de campo, que eso a nivel estético es interesante, pero también condiciona un poco a la hora del operador, ¿no? Vamos a tener, sobre todo trabajando con ópticas manuales, manuales no, luminosas. Manuales es importante, luego comentaremos lo de manuales porque es importante tener en cuenta eso también. Formatos de grabación, bueno, pues tenemos el 1080p, que es un poco el Full HD, y tenemos el 720p, que es el HD Ready, en fin. Sí, para que veáis, sigue siendo más que la resolución PAL a la que estamos acostumbrados, que es la que emite la televisión normal. Por ahora todavía no está extendido el uso del HD a nivel general. Hay canales que sí que emiten, pero en general lo que tenemos es esta resolución, con lo cual podéis ver la cantidad de información que tenemos en HD. Entonces, bueno, espero que poco a poco sea un estándar en España y el trabajo que estemos haciendo se pueda ver a la máxima calidad, ¿no? En cuanto a lo que comentamos, los códigos de vídeo, José ha comentado un poco todos ya, pero vamos, repasarlos, decir que el H264 es el que utiliza Canon y también últimamente Nikon, y es un poco el más eficiente, el que menor aparición de artefactos en la imagen, ¿no? de fallos, ¿no? de rotura en la imagen presenta. Luego está el MPEG que tiene Nikon y Panasonic y el AVC HD de Sony. Bueno, yo creo que lo más importante es trabajar con un códec que te permita luego una conversión buena a otro tipo de formato para editarlo. Eso ya también veremos después un poco el flujo de trabajo. Lo que comentamos antes del bitrate, pues, los datos que son procesados por unidad de tiempo, cuanto mayor sea el bitrate, pues menos compresión tendremos. Bueno, decir que las Canon llegan hasta los 48 megabytes. El estándar es 50. El estándar, digamos, de emisión broadcast profesional es 50. Entonces está bastante cercano a ese estándar. Bueno, cuando hablamos de la velocidad de cuadro, los fotogramas por segundo, a lo que trabajan estas cámaras, bueno, pues nos encontramos que en Full HD, en 1080p, tenemos 24, 25 o 30 fotogramas por segundo. El 30 se refiere si trabajamos con la cámara en modo NTSC, que es el formato americano. Si nuestras cámaras, no todas, por ejemplo la 5D no tiene la posibilidad de trabajar a 720, pero casi todas las demás ya incorporan esa opción. Si trabajáramos a esta resolución, nos permitiría trabajar a 50 o 60 fotogramas por segundo. Conseguiríamos el doble de fotogramas por segundo, con lo cual cámara lenta, que nosotros no la vemos en cámara. Tenemos que interpretar, tenemos que convertir luego todo ese metraje con un software para, digamos, estirar en el tiempo y ver la cámara lenta que conseguimos, ¿no? Es interesante. Ya os contaré un poco cuando hablemos de los problemas que tiene, que bueno, se genera más ruido con esta función, al menos yo es la experiencia que tengo. Pero es interesante, de hecho en naturaleza, por ejemplo, es muy necesario trabajar, aunque sea como mínimo en 60 fotogramas muchas veces, porque cualquier elemento, cualquier movimiento que haya de animales o incluso para favorecer los paneos y tal, va muy bien el tener ese punto de ralentización. Además, teniendo esta función, podemos después, vía programas que hay que interpolan la imagen, conseguir todavía más cámara lenta. Hay un programa que se llama Twixtor, que es muy interesante y relativamente sencillo de utilizar, que interpreta el metraje hasta conseguir a lo mejor pues 120, 200 fotogramas por segundo vía software. Aunque lo suyo es trabajar con cámaras de altísima velocidad, como la Phantom o Fotron, que nos permiten trabajar hasta 1000 o 1500 fotogramas por segundo. Bueno, ya entrando un poco en la parte práctica, para que podáis tener la cámara en vuestras manos y buscarle la mejor forma de configuración, yo trabajaría siempre en modo manual. Me olvidaría de modos AV o TV o similares, modo manual para controlar todos los parámetros de la cámara, tanto la velocidad de obturación como el diafragma como la ISO. Es importante que eso... además es una cosa que se ha conseguido con el tiempo. Canon al principio trabajaba en semiautomático porque no pensaba que esto fuera a tener tanta repercusión, entonces tenía funciones un poco capadas, con lo cual modo manual siempre. Es interesante usar una opción de menú personalizado, nos da mayor rapidez para pasar directamente a formatos. Podemos tener esas ruedecitas que aparecen por ejemplo en Canon de C1, C2, C3, pues puedes tener en cada rueda pues asignado una configuración. En una puedes tener, por ejemplo, si trabajas con una 7D, puedes trabajar en 720 y en otra puedes trabajar en 1080, y no tener que estar cambiando en el menú, que es un poco farragoso, sobre todo si estás trabajando, estas condiciones complicadas de trabajo.
Y lo mismo si quieres cambiar cualquier otro tipo de parámetro, ¿no? Hay una cosa en la que quiero hacer bastante hincapié, porque eso nos va a facilitar mucho la postproducción de la imagen, que es tener el balance de blancos en modo personalizado, en modo K. Esto nos va a permitir trabajar en pasos de 100 Kelvin y nos va a permitir tener el control absoluto sobre la temperatura de color que queramos en cada momento de la escena. Si lo hacemos en el balance automático, va a ir variando y eso va a ser luego un caos a la hora de editarlo. Y si lo dejamos fijo en un preset de estos que aparecen de pues, luz día o nublado, sombra y tal, nos va a limitar un poco, ¿no? Yo creo que es mejor que nosotros en cámara mismamente podamos variar cada 100 Kelvin y ver en cámara cómo está cambiando la luz. A lo mejor queremos darle a la imagen pues un tono más cálido, le queremos dar un tono más frío. También ya depende un poco de la creatividad que tengamos, ¿no? En cada momento lo que pida la escena, si trabajamos naturaleza es una historia, pues si trabajamos en ficción, un corto, a lo mejor el guión está pidiendo pues eso, que la imagen sea más fría. Entonces es importante tener el control sobre eso. Bueno, desactivar el aviso de altas luces. El auto off, vamos, la desactivación automática la tengo puesta de 4 a 8 minutos, porque considero que dejarla encendida todo el tiempo es un error. Hay que intentar tener la cámara lo más apagada posible del live view, de la función de vídeo, porque se calientan mucho los sensores y nos genera mucho ruido termal, del que luego hablaremos un poco. Entonces, dejarla entre 4 y 8 minutos, o un minuto, depende, un minuto es poco tiempo, ¿no? Pero 4 o 8 minutos está bien en un rodaje para más o menos tener un control sobre el calentamiento del sensor. La función de autolimpieza del sensor la tengo puesta siempre, tanto en foto como en vídeo. Algo hará, aunque también es un problema lo que tenemos con las cámaras de fotos digitales, con el tema del sensor y de las motas, y en fin, sobre todo trabajando en el campo en el que no tienes la posibilidad de tener una tienda o pues gente que tenga el equipo necesario, ¿no? Puedes comprarte líquidos y tal, pero vamos, es un problema que se puede extrapolar tanto en fotografía como en vídeo. El brillo del LCD yo lo tengo puesto entre 4 y 5 puntos. Con eso más o menos tenemos una idea más o menos de lo que se puede ver en la imagen a la hora de exponer. Y luego tengo desactivada la función de reducción de ruido automático. No nos interesa para trabajar en vídeo para nada. Si se genera más ruido del que deseamos en la imagen, luego trabajaremos en postproducción con ello, que hay plugins que te ayudan bastante. Bueno, como comentaba José también, la velocidad de obturación. Es muy importante tener claro que en vídeo hay que trabajar como mínimo, o lo más óptimo es trabajar al doble de los fotogramas por segundo lo que trabajemos. Es decir, si trabajamos en 24 o 25, intentaremos trabajar siempre a un 50avo de segundo. Si trabajamos a 720, a 50 fotogramas, al doble. Vamos a ver, se puede trabajar, hay una horquilla que se puede trabajar en 1080, 25, se puede trabajar de un 30avo hasta un 125avo sin que realmente aparezcan problemas en la imagen. Problemas derivados de una obturación alta, pues hay una especie como de staccato. Si trabajamos a 1.4000 porque tenemos mucha luz y no queremos cerrar diafragma, pues hay una especie como de saltos en la imagen, como ya comentaba José, que sobre todo cuando hay movimiento en la imagen es bastante, en fin, no queda bien, ¿no? Y en películas como Gladiator, ¿no? Claro, eso de comentar. También se puede forzar. O sea, si se utiliza como algo creativo, por ejemplo, todos habéis visto, si no os lo recomiendo encarecidamente, la secuencia de inicio de Salvar al Soldado Ryan de Spielberg, que es un ejemplo total de cómo utilizar la velocidad de obturación alta y darle dramatismo y dinamismo a la escena, ¿no? O como Gladiator, ¿no? Cuando hay escenas de acción queda muy bien porque van como congelando un poco la secuencia de imágenes, ¿no? Entonces da una crispación, en fin, queda muy bien, pero eso es buscado. Si no se busca queda fatal. Es una cosa que hay que hacer hincapié, porque la velocidad de obturación, para que las imágenes sean fluidas y sean más parecidas al efecto del cine, pues tiene que ser siempre el doble, y quedarnos un poco ahí, de los fotogramas por segundo en los que trabajemos. Ya os digo que hay un rango, una horquilla que se puede trabajar hasta un 125avo, un poquito más. Incluso podemos trabajar un poco más si el sujeto está bastante estático. Si no hay movimientos, hay cosas rápidas en la imagen, no hay cosas corriendo, ni hay momentos así frenéticos, pues queda bien, se puede aguantar.
También decir que en interiores, con la iluminación artificial, es importante trabajar a un 50avo, si no va a aparecer un parpadeo en la imagen, debido a la frecuencia de la corriente eléctrica en Europa, ¿no? Si fuera en otros países, pues tendrá que ser a un 60avo. Se puede trabajar intentando con múltiplos de un 50avo, pero nunca vas a conseguir que ese parpadeo se quite del todo, con lo cual la velocidad de obturación óptima es un 50avo. Trabajáis en interiores, a mí me ha pasado trabajar con modelos y cosas así, y es que si no trabajas en esa obturación tienes un parpadeo horrible. Alberto, Sí. una preguntita del chat. David Valls pregunta sobre las localizaciones del vídeo anterior. Si se pueden decir, claro. Sí. Todo España, tenemos un país... Castilla. Todo España, para empezar, toda España tenemos un país brutal que está lamentablemente poco representado con calidad actualmente en televisión, en documentales. Deberíamos hacer ya una serie en condiciones sobre la naturaleza de España. Los de la 266 realizadores que me están escuchando, precisamente. A ver si poco a poco. Bueno, son todas localizaciones de España. A ver, que yo recuerde, mucho Aragón, porque aparece Ordesa, aparece mucho Pirineos. Hay cosas de Castilla, hay cosas de Alicante, y creo que poco más. Sí, porque ya, sí, más o menos por ahí anda la cosa. Castilla, Aragón, Alicante. Muy bien. Y luego me he preguntado también qué porcentaje de vídeo está grabado con cámara, de fotos. Pues alrededor de un 40%. Aproximadamente un 40%. Hay Red One, hay cosas de HD Cam, que son sobre todo los planos aéreos. Hay cosas de HDV, las muy poquitas, pero hay alguna cosa. Y el resto son timelapse hechos con la Canon 5D y grabaciones hechas con la Canon 5D. Además está al principio, cuando empezó la Canon, realmente la promo esta tiene ya casi 2 años, 1 año y medio, y está así. Muy bien, y otra cosita más. Me dice si se pueden sacar fotos de las secuencias con calidad. Sí se pueden, lo que pasa es que la resolución se va a quedar en 1080, no van a ser ni siquiera 2 megapíxeles. Te puede valer para ilustrar algo en internet, te puede valer para, ¿sabes?, ese tipo de resoluciones. Luego es importante, claro, elegir el fotograma que esté más clavado, porque muchas veces trabajando en un 50avo, claro, si hay un movimiento brusco y tal, pues a lo mejor cada fotograma tiene un cierto desenfoque de movimiento. Pero vamos, se puede hacer. Muy bien. Y ya por último, Rosana Teruel nos dice que ¿qué programa utilizas para el vídeo? Has hablado del Twistor. Sí, bueno, me he adelantado un poco. El Twistor es un programa específico, es un plugin que está pensado para, interpolar las imágenes y crear cámaras lentas superiores a las que nos dan las cámaras con las que trabajamos. Es un plugin muy específico. Yo ahora contaré un poco con los programas con los que trabajo. Yo trabajo con Final Cut, pero ahora mismo, luego lo cuento, pero hay bastantes programas de edición básicos. El iMovie mismo de los Mac funciona ya con estas cámaras, con estos códecs. Y el Photoshop también hace cosas de vídeo, pero el Premiere CS5. Yo recomendaría trabajar, depende, si trabajas en Mac, tienes la posibilidad de trabajar con las dos plataformas, ¿no? Con Final Cut, con el iMovie y también con cosas de Adobe. Y si trabajas con PC, pues hombre, el Premiere es un poco lo que yo recomendaría, y si no, pues también está el Vegas. Pero vamos, ya entraríamos en edición de vídeo, que es como para hacer otra charla solamente de eso. Pero sí que es, hay muchos programas. Ya es cuestión de con qué trabajes, con PC o con Mac. Bueno, seguimos con el tema de las configuraciones y parámetros y tal. El tema de la ISO. Bueno, estas cámaras con estos sensores tan grandes están dando pues, la posibilidad de trabajar en condiciones de poca luz, que antes con las cámaras de vídeo hasta la fecha pues era impensable. Yo me acuerdo cuando empezaba a trabajar con DVCam o con Betacam, que tú te acuerdas también que era tremendo, ¿no? No tenías prácticamente, a partir de un momento de la tarde ya empezabas a entrar en crisis porque no tenías luz, aunque trabajaras con ópticas bastante luminosas. Tirar de ganancia no era una opción buena, porque no daba calidad, llenaba la imagen de mucho ruido. Entonces, bueno, pues estabas bastante limitado. Eso es una cosa que ni siquiera con las cámaras de HD que salieron después se ha mejorado. Lo que pasa que, claro, por el tema de los sensores, ¿no? Hablamos de que son CCDs pequeños y tal, y aunque
hay algunos que sean de 2/3 en las cámaras profesionales grandes, no consigues la respuesta al ruido tan buena que tienen las reflex. En concreto, bueno, la 5D o la D3S con los sensores así grandes tan de full frame, pues tienen una respuesta muy buena, pero la 1D Mark IV, por ejemplo, que tiene un sensor más pequeño, está pensada para dar mucha más calidad o mucho menos ruido, ¿no?, a ISOs altas. Por regla general, yo os diría que trabajarais en vídeo, usarais, según las pruebas que se han hecho en internet y tal, todo esto a base de usuarios y de un poco de prueba, ¿no?, de ensayo y error, trabajar con ISOs intermedias, con múltiplos de 160, o sea, trabajar en pasos de 160, 320, 640, porque parece ser que da menos ruido, ¿no?, a la imagen. Viendo los canales azules y tal, pues han visto que da mejor respuesta al ruido. Ya hablando de modelos concretos, hablando de Canon en este caso, yo sí que recomendaría que, por ejemplo, en la 7D no se pasaran de entre 800 y 1000 ISO, si no queremos encontrar mucho ruido. Con la 5D podemos trabajar perfectamente en 1600 y bien, y con la Mark IV o incluso la D3S podemos llegar a los 3200, 6400 incluso. Evidentemente va a haber ruido, pero no va a ser un ruido inviable. Luego después se puede trabajar en postproducción y se puede ajustar, con lo cual esa posibilidad de trabajar en condiciones de luz naturales que tenemos con estas cámaras es otra cosa más que a todos los operadores o los realizadores del mundo entero les ha parecido interesantísimo. El hecho de no tener que llevar siempre una iluminación para poder trabajar es algo que te permite una libertad de movimientos y una creatividad que antes estabas más limitado, ¿no? Bueno, también comento aquí un poco el tema del software de reducción de ruido. Hay un programa que se llama Neat Image que está bastante bien. Probarlo, es algo interesante. Bueno, entrando ya un poco de lleno en la práctica de los parámetros que recomendó, la gente en general ha trabajado con el equipo un poco de fábrica y han visto que la calidad de imagen del vídeo pues se degrada bastante, aparece mucho ruido, con lo cual yo recomiendo que trabajemos en el estilo de imagen neutro. He puesto aquí el ejemplo de Canon, supongo que más o menos en Nikon y en las demás podéis encontrar unos parámetros parecidos en las configuraciones de usuario, de estilo de imagen. Y bueno, este estilo de imagen yo creo que es el más apropiado, pero tenemos que customizarlo, tenemos que personalizarlo más todavía, y por eso os digo que la nitidez tiene que ser 0, el contraste tiene que ser a -4, la saturación a -2 o incluso a -4, dependiendo de la óptica con la que trabajéis, y el tono de color a 0. Esto lo que nos va a dar es una imagen que cuando la veáis en vuestro visor o en el monitor va a ser muy plana. Vais a decir que no tiene ningún tipo de rollo, ¿no? Es una cosa... Pero nos va a ayudar mucho a que después podamos ajustar en postproducción sin romper la imagen, sin romper los negros. Es fundamental para sacarle el mayor rango dinámico también a la imagen. Yo creo que es la manera de trabajar y, vamos, deberéis cambiarlo todos si tenéis cámaras de estas en cuanto lleguéis a casa porque vais a notar una diferencia. Hay la posibilidad de trabajar con estilos de imagen personalizados. Canon tiene este programita que viene con el CD de instalaciones y que es un poco, a mí me parece muy interesante, pero es poco intuitivo. A mí nunca he conseguido sacar una curva de gama pues muy apropiada. Hay mucha gente en internet que sí que las ha hecho, gente que tiene más control sobre él y los ha colgado y, en fin, internet realmente es una cosa que tenéis que ver a diario, porque todo esto se está gestando en internet. Todos los avances, todas las mejoras, todo es a base de la comunidad de gente que está continuamente trabajando con esto y aportándolo al resto, o sea que realmente es otro avance más. Bueno, y en inglés. Sí, en inglés también. Hombre, hay cada vez más foros en español. Hay uno bastante majo que lo lleva un amiguete que se llama Enrique Pacheco, que también hace cosas muy buenas, que se llama hdslr.es. Y bueno, también hay videoimagen.org, hay bastantes sitios. Lo que pasa que sí que es cierto que esto empezó en Estados Unidos por este fotógrafo Vincent Laforet. Luego hay otros bloggers y directores de fotografía como Shane Harwood, que ha trabajado en Hollywood, ¿no?, que es totalmente un enamorado de estas cámaras y que trabaja a un nivel muy gordo. Y Philip Bloom, gente de esta que está continuamente aportando información sobre cómo optimizar al máximo estas cámaras, ¿no? Entonces, internet es la base para esto y para todo, realmente. Es una cantidad de información que hay que estar continuamente
echando mano. Bueno, precisamente por esto, Technicolor con Canon han desarrollado el CineStyle, que es un preset que podemos descargar e instalar en nuestros usuarios personalizados en las cámaras Canon. La verdad es que no sé si se puede trabajar también con Nikon, supongo que sí. Y este es un estilo de imagen que han desarrollado para emular al máximo el rango dinámico del cine. Y bueno, pues es todavía más, la imagen es todavía más plana que la conseguimos trabajando con los presets así de usuario nuestros, ¿no? De contraste bajo y tal, que hemos comentado antes. Es interesante que lo instaléis, no cuesta nada, lo podéis tener en el usuario 1 y trabajar, probar, ¿no? Un poco. Se trata también de que vosotros probéis y veis un poco lo que os interesa más. Posiblemente haya gente que no le apetezca después estar toqueteando en postproducción con un programa, etalonando, ¿no? Retocando el color, y quieren tener una imagen ya lo más terminada posible en cámara. Eso es interesante también, pero claro, vais a empezar a tener problemas posiblemente de ruido, con lo cual yo recomiendo que mejor trabajéis con una imagen plana y luego echéis un rato en ajustarlo. Es más laborioso, pero creo que va a mejorar la calidad de la imagen. Bueno, como comentaba José también, estas cámaras no son la panacea, es decir, tienen muchas mejoras en cuanto al vídeo de toda la vida antes, sobre todo el vídeo de definición normal, pero tienen problemas, no son cámaras de vídeo, son cámaras de fotos. Entonces, bueno, pues para reducir esa resolución de, por ejemplo, una Canon 5D o una Canon 7D de 21 megapíxeles a los 2 megapíxeles del HD, pues se produce una compresión, ¿no? A través del proceso pixel binning. Bueno, no voy a entrar en detalles, pues es un poco un técnico que ya has contado tú antes también y tal, pero básicamente nos encontramos con el problema del moiré, con el aliasing, que es pues defectos en la imagen. Tenemos estas rayas, sobre todo aparece en elementos que tienen mucha definición, como el pelo, la hierba, el agua, persianas, fachadas, ladrillos. En fin, es un problema que realmente está ahí, y es quizá el problema más grande que se encuentra en las reflex digitales. Yo creo que ahora mismo es el caballo de batalla que tengo, porque la calidad me encanta, pero en cuanto que grabo naturaleza con cosas que tengan mucha definición, el pelo de un animal empieza a aparecer, sobre todo si trabajamos en 720 con velocidades de cuadro de 60 fotogramas y tal, todavía es peor. ¿Soluciones a esto? Bueno, primero y principal, que es una cosa que ya tenéis que tener para todo, pero para esto más presente, usar el contraste y la saturación de nuestro estilo de imagen al mínimo. Eso va a crear mucho menos moiré. Realmente, bueno, luego ya hay trucos, ¿no? A la hora de rodar. Si tenéis la posibilidad de trabajar con ópticas muy luminosas, que tengan muy poca profundidad de campo, y tenéis un elemento que da moiré en el fondo, pues hombre, intentar trabajar con un desenfoque mayor, entonces evitamos ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son trucos un poco que vas desarrollando tú, pero generalmente no es una cosa que puedas tú controlar siempre, sobre todo si trabajas en plan más documental. Entonces, bueno, hay plugins en postproducción. Hay uno para Final Cut que desarrolló hace poco un ingeniero alemán, que se llama Marvel's DSLR Anti-Moiré, que bueno, hace algo, pero no lo quita del todo. Sobre todo nos quita las dominantes de rojo, de verde sobre todo. Y bueno, la verdad es que ayuda un poco, pero no quita del todo el ruido, ¿no? de que hablamos. Hay un plugin que está desarrollado en Estados Unidos, que utilizan a nivel de Hollywood y tal, que se llama Dark Energy. Creo que el presupuesto no nos da para este plugin, pero parece ser que sí que ayuda, ¿no? De hecho, supongo que es el plugin que utilizarán en algunas producciones en las que han trabajado con estas cámaras, porque, retomando un poco del principio, estas cámaras son una realidad en el mundo del cine. Hablo del mundo del cine de Hollywood. O sea, hace poco Iron Man 2 creo que sacó... Hay planos con la 5D, el Cisne Negro, hay planos con la 5D y con la 7D. La última de George Lucas tiene planos con la 5D también. Una de George Clooney que salía ahí a pendier, creo que también hay planos aéreos con la 5D. Así que me acuerdo ahora mismo, ¿no? Son cámaras que se utilizan hasta para eso. Lo que pasa que evidentemente son, pues eso, para cosas concretas, no para a lo mejor hacer toda la película, pero todo llegará, ¿no? Supongo que los sensores están evolucionando. Sí que es cierto que ahora que me acuerdo, hay alguna película del cine independiente que está rodada íntegramente con 5D y con 7D y que se ha proyectado en Cannes. Es decir, tampoco... Si hay una historia buena,
si hay una buena dirección de actores, si hay algo que contar realmente bueno, hasta con una Super 8 se puede hacer. Lo que pasa es que bueno, estamos hablando de la parte técnica y de la parte de intentar sacarle el mejor partido a la imagen, ¿no? De la calidad. Bueno, en cuanto a esto, como novedad os diré que hace poco he podido ver que, en cuanto al Moiré, han desarrollado un filtro óptico que se coloca, como veis ahí en la foto, entre el cuerpo de cámara y el objetivo. Y parece ser que suaviza bastante la imagen y quita bastante el Moiré. Creo que está por unos 300 y pico dólares. Supongo que empezará ahora a desarrollarse. Solamente vale para la 5D en principio, para sensor de full frame. Pero bueno, supongo que si ven que funciona bien, pues lo harán también para sensores con recorte, ¿no? Tipo 7D y tal. Veréis pruebas en internet, está bastante conseguido. Bueno, el tema del rolling shutter básicamente es esto: cuando tenemos la cámara y la movemos así, ¿no? Con un poco de rapidez y tal, pues la imagen pues se deforma, las líneas se ponen oblicuas. Entonces, bueno, es un problema. ¿Cómo se soluciona esto? Pues con paneos lentos, intentando, o sea, que la imagen sea lo más estable posible. Luego también hay un problema con el rolling shutter, que es la exposición parcial cuando hay flashes o luces estroboscópicas. Estás a lo mejor en una boda o hay flashes y de repente tu imagen aparecerá como parcialmente expuesta, ¿no? Aparecerá, la mitad aparecerá oscura y la mitad aparecerá con el flash. Bueno, son problemas menores. Yo creo que el problema más grande es el tema del Moiré. Luego está el tema del calentamiento por ruido termal. Básicamente, pues eso, si tenemos la cámara continuamente activada, el modo vídeo, pues al no ser una cámara de vídeo al hecho, con sus ventiladores, etcétera, pues calienta los sensores y aparece ruido. Tú a lo mejor estás trabajando, piensas que está todo bien, pero no tienes un visor bueno para ver que hay ruido en la imagen, y cuando llegas a casa y amplías en el ordenador para editar, tienes los negros rotos y dices, ¿cómo puede pasar esto? A lo mejor la toma es irrepetible. Entonces hay que tener cuidado con esto. Como ya comentaba José, hay cámaras que sí que te avisan, hay un pilotito y tal, otras como la 5D que no te avisan directamente. Entonces, bueno, un visor bueno, electrónico, ayuda a descubrir un poco cómo van, ¿no? Cómo va la cosa. Pero de todas formas lo suyo es tener apagada la cámara cuanto antes, mayor tiempo posible. Y si ya trabajas en una producción que te puedes permitir, por tener varios cuerpos de cámara, como supongo que trabajan en Hollywood con varios cuerpos, y van cambiando para evitar todo ese tipo de cosas, ¿no? Alberto, Sí. una pregunta. En esas producciones que se hacen, por ejemplo, en una boda, donde está el fotógrafo fotografiando y otro persona está filmando con una 5D, por ejemplo, ¿cómo se solucionan luego en postproducción esos flashes que se han metido en el vídeo? Pues en principio tiene mal arreglo. Tendrías que coger ese fotograma, tienes que ir fotograma a fotograma y cortarlo y a ver si no hay un salto muy grande en la imagen. Claro. Y si no, pues, hombre, realmente, bueno... Teniendo en cuenta que la duración del flash es muy corta, claro, por eso. Tampoco afectaría a muchos fotogramas en realidad. Por eso te digo, depende. Si es una ráfaga y tal... Claro, depende. Si es una ráfaga, pasa. De hecho, bueno, me acuerdo que trabajando con unas cosas de alta velocidad con Paco, nos pasó hace poco eso. Que el ave Haruko, ¿no? El ave en cuestión aparecía, cuando lo dabas frame a frame, en varios frames, como había ráfaga, aparecía con las bandas, ¿no? De oscuras y la banda. Entonces, depende a con qué trabajes. Si trabajas con una ráfaga, a lo mejor sí que es un problema, pero si trabajas en una boda, que tampoco a lo mejor es tanta ráfaga, se puede hacer así, se puede cortar ese fotograma. A ver si no hay un salto en la imagen muy grande. Ya, gracias. Ahora que te he oído, estaría bien emplear los términos. Con una cámara de vídeo no se filma, se graba. Con una cámara de cine no se graba, se filma. Lo que es metraje, la palabra metraje se aplica solamente al cine. Lo que es archivo o stock se puede aplicar también al vídeo. Pero filmar tiene un componente de negativo, ¿no? Eso es. Muchas veces no nos damos cuenta. Sí, a mí me gusta decir rodar, porque más o menos es una cosa como un comodín, ¿no? Sí, por eso también se rueda en cine, realmente. Pero sí, como dice José. José es la vieja escuela, ha podido trabajar en cine, y eso marca, y eso está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, el mundo de los accesorios, ¿no? José ya ha contado un poco pues la cantidad de accesorios que podemos trabajar. Aquí veis un poco desmenuzado una configuración, vamos a llamar básica, aunque podemos trabajar con ninguno de ellos. Yo cuando empecé a trabajar con estas cámaras no tenía visor, no tenía nada. Colocaba en un trípode, miraba por la pantallita,
lo pasaba fatal cuando había luminosidad, ¿no? En condiciones de exteriores. Pero bueno, casi todo lo que veis ahí que habéis de naturaleza está hecho así, ¿no? De un hide y tal, tapándote con la mano, pero vamos, eso ya, pues, gracias a Dios, se ha acabado. Yo tengo un equipo un poco más apañado y se mejora, se mejora. La experiencia es mucho mejor. Entonces, bueno, tenéis aquí pues, un matebox, un portafiltros con el filtro, ¿no? Con el portafiltros ahí, el monitor, el mando de foco. Todo eso tiene que ir enganchado con unas barras, un soporte para colocarlo en el trípode, un micrófono, un grabador, vamos, para sacar la señal por la configuración óptima de audio. Y aquí, bueno, el visor, que es casi también fundamental, ahora hablaremos de ellos, y un soporte de hombro. Bueno, esto es un poco para que os hagáis una idea de lo que necesitamos para convertir una cámara de fotos en una cámara de cine o una cámara de vídeo, ¿no? No están pensadas para ello. Bueno, en cuanto a las ópticas, para empezar, ahí veis una foto con una óptica de cine PL. La Canon 7D, como tiene el mismo factor de recorte, el mismo tamaño de sensor que una cámara de 35 milímetros, pues permite con una montura PL colocarle ópticas de cine. Las ópticas de cine son las ópticas mejores que hay. Evidentemente no están al alcance de todos, son ópticas de muchísimo dinero. Prácticamente solo se pueden alquilar y... Bueno, lo he puesto un poco como ejemplo, como curiosidad, pero esto se hace. Hay gente que trabaja en ese sentido con esas ópticas, ¿no? Decir que trabajaremos en manual. Nos da igual que la óptica que tengamos sea autofoco, sea el último modelo de estabilización. En realidad nos da un poco igual porque trabajaremos con el enfoque en manual. Y además incluso nos beneficiará que trabajaremos con el diafragma también manual. Incluso, como comentaba José, hay una gente que te quita los pasos de diafragma para que sea el movimiento más suave y más parecido a de las ópticas de cine, ¿no? Deciros también que las ópticas de zoom, pues hombre, para trabajar en plan reportero o documental vienen muy bien, pero generalmente se tiende a trabajar con ópticas fijas, intercambiables, ¿no? Tener un juego de ópticas luminosas, sobre todo si trabajas en temas de publicidad o ficción, cortos y tal, pues es un poco como se trabaja en cine y han copiado un poco la misma estructura, ¿no? Recomendaros, hombre, pues Canon tiene ópticas muy buenas. Hablamos mejor de las autofoco, de las nuevas, no de las antiguas, que también hay buenas, pero vamos, yo trabajaría con los autofocos. Y luego ya Nikon y Zeiss, con monturas, tanto para Canon como para Nikon, pues también funcionan muy bien. José comentaba cosas con respecto al contraste y tal, existe. Canon tiene ópticas con más contraste, menos contraste. Zeiss tiene más contraste que Nikon tiene más definición, en fin, ya es un poco buscar. A veces cuando combinas diferentes tipos de marcas, pues luego la imagen también, pues a lo mejor hay saltos, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Pero a lo mejor tienes que ser ya un ojo muy experto, ¿no? Para darte cuenta de ello, pero vamos, lo suyo es intentar trabajar con la misma marca, a lo mejor, ¿no? Sí, no olvidemos que a lo mejor después vamos a hacer fotos. Entonces, claro, la idea es maximizar lo que tenemos y compatibilizarlos si hacemos fotos, si solo hacemos vídeo o cine. Claro. Sí, yo estaba hablando un poco bajo el punto de vista, ¿no? de la industria, ¿no? De cómo se trabaja, cómo están intentando coger estas cámaras y llevarlas al terreno de lo profesional y del cine y tal. Evidentemente podéis trabajar con la óptica que tenéis, con el kit que os viene, básico, podéis trabajar perfectamente y no vais a ver una pérdida de calidad brutal. Pues de hecho, lo que tiene bueno el cine, o sea, perdón, el cine digital, vamos, las reflex digitales en modo vídeo es que no son tan exigentes a la hora de tener ópticas, porque la definición no es tan importante, no vas a ampliarlo a un tamaño tan grande, no vas a buscar, ¿sabes? De hecho, pones un 400-2.8 de Canon en una 5D y tienes que bajar el enfoque al máximo que puedas, incluso bajarlo un poco en postproducción, porque tiene una definición tal que crea incluso un borde demasiado marcado en la imagen, parece que tiene como sobreenfoque de Photoshop, que claro, en fotografía es brutal ver ¿sabes? Ampliar y ver hasta el mínimo detalle, pero con el vídeo no es tan necesario, ¿no? Aunque bueno, cuanto mejor calidad tengamos las ópticas, mejor, ¿no? Es interesante mirar adaptadores para usar otro tipo de marcas, mirar cosas de segunda mano antiguas, manuales que van estupendamente. En fin, el mercado de segunda mano manual es algo que tenéis que echar un ojo porque viene muy bien. Bueno, tema de filtros, evidentemente podéis utilizar todos los filtros que tengáis en fotografía.
degradados neutros, el inverso, que es una cosa que se da menos en vídeo, ¿no? En los kits que venden de filtros de vídeo, y polarizador, por supuesto, etcétera. Pero hay uno que yo considero muy importante a la hora de trabajar, que es los neutros. En este caso es un neutro variable que os he puesto, permite pasar no sé, son 6 o más o menos stops hasta 12, o sea, es decir, podemos tener una variabilidad de oscurecimiento en la imagen, pero o sea, y con ello conseguimos reducir la entrada de luz y conseguir trabajar en obturaciones cercanas al 50avo de segundo o en fin, al doble de los fotogramas que tengamos. Es importante tener en cuenta eso. Es menos aparatoso que tener un portafiltros con diferentes densidades de filtros neutros y tal. Entonces es una opción bastante buena. Hay dos marcas, una que es más cara y otra que es un poco más barata, pero van bien, van bien. Yo he probado las dos y vamos, la opción más barata han sacado un modelo nuevo que está muy bien. Este es interesante tenerlo. Es como un iris, ¿verdad? Digamos que reemplazaría la función del diafragma, la regularíamos con el filtro y el diafragma lo dejaríamos si nos combina 2.8 a 2.8. Y entonces evitaríamos tener que hacer las adaptaciones de diafragma estas de hacer el iris continuo. Sí, además, un símil. Claro, además incluso nos beneficia porque tú a la hora de estar, al menos en las Canon funciona así, vamos, supongo que en todas igual, cuando vas modificando el anillo de diafragma hay un ruido, hay un salto, porque son pasos. Y si trabajas en anillo de diafragma, hablo de automático, si trabajas en manual también ocurre, si no tienes la óptica optimizada para eso, continua, hay pasos, y esos pasos se notan en la imagen, incluso hacen ruido. Entonces, teniendo estos filtros delante, pues limitas la entrada de luz y funciona un poco, pues, es un poco intentar emular los filtros que van incluidos en las cámaras de vídeo, que ya van con una palanquita que vas cambiando y que van en el cuerpo de cámara, ¿no? De vídeo. Bueno, el tema de portafiltros, bueno, pues podéis trabajar con esas ópticas, o sea, con esos filtros enroscados, o podéis trabajar con filtros en matebox de este tipo, con este juego de neutros, podéis meter varios además. También os va a venir bien porque, bueno, pues sirve como parasol. Bueno, es una pieza también bastante interesante. El tema de la estabilidad, ¿no?, es importantísimo. Hay que trabajar siempre con trípodes y rótulas de vídeo. Olvidaos de trabajar con trípodes de foto porque no están pensados para ello. La rótula tiene que ser fluida, tiene que permitirnos tener, pues eso, un control suave sobre los movimientos y además que soporten peso, porque las cámaras de fotos en principio vienen así como muy peladas, ¿no? Pero en cuanto que vas a sumar accesorios empiezan a coger peso y sobre todo si le vas a poner luego ópticas que tengan más entidad, incluso si tenéis ópticas posibilidad de trabajar con ópticas de cine, hace falta un trípode robusto. Manfrotto tiene muchas marcas, opciones, pero vamos, si no Saddler, que es un poco el estándar de calidad así más caro, pero la verdad es que si podéis, es una buena inversión. Visores. Para mí quizá ahora mismo es el accesorio junto con el mando de foco más importante, más necesario. Cuando empezó esto de las reflex digitales, pues salían este tipo de lupas, ¿no?, que ampliaban el LCD que venía con las cámaras. Entonces, bueno, es una cosa muy interesante. Yo me estuve esperando un poco a que hubiera otra opción porque me limitaba un tanto a la hora de trabajar. Sobre todo si trabajamos dentro de un hide, ¿no? Tienes que estar como a la misma altura que la cámara, entonces es un poco engorroso. Y además tampoco creo que sacaba una calidad tan brutal, ¿no? Sin embargo, esto, pues ya la cosa cambia. Esto es un visor electrónico, también de la marca Zacuto. Ha salido otro coreano que es muy parecido, que es más barato. Pero vamos, yo creo que es una herramienta súper útil, necesaria, sobre todo porque tienes una mayor ergonomía. Va con un cable HDMI conectado a la salida que tiene la cámara y entonces podemos, con la longitud de ese cable, situar el visor donde queramos. En un brazo mágico que vaya agarrado al trípode, podemos utilizarlo incluso por remoto, depende de la longitud que tengamos del cable. Y sobre todo lo que es más importante es que tienes la posibilidad de una serie de funciones que utilizan los visores electrónicos de cámaras de vídeo profesionales, ¿no? Tienes una ayuda de foco, que es un picking, que te da más relieve a la imagen. Tienes la posibilidad de trabajar con una opción que se llama False Color, que te convierte la imagen en colores. Los fríos sería subexpuesto y los más cálidos, más rojos, sería sobreexpuesto. En fin, tiene una serie también te da la posibilidad de trabajar con marcas, para si trabajas en
otros formatos más panorámicos. En fin, es una buena compra. Yo lo recomiendo bastante. Monitores, pues también lo recomiendo. Lo que pasa que, bueno, teniendo en cuenta que un visor electrónico ahora mismo es como un monitor pequeñito, de unas 3 pulgadas más o menos, a que se le coloca una lupa, pues más o menos esa función la tendríamos. Yo compraría mejor antes un visor electrónico. ¿Un monitor sirve? Pues sí, si estás trabajando en publicidad o si quieres monitorizar a lo lejos, que el cliente lo vea y tal, pues sí es interesante, ¿no? Pero vamos, yo recomendaría mejor un visor electrónico ahora mismo, que los hay ya en el mercado. Este es un Marshall, creo que son 7 pulgadas y va muy bien también, vamos, es una buena opción. Bueno, en tema de soportes, estativos y tal, lo más importante para sostener todo esto que estamos hablando de mando de focos y de visores y tal, y de matebox y portafiltros, pues es esto, es una base con barras. El estándar es el 15 milímetros, la de 19 son más grandes para soportar más peso. Y bueno, pues esto se coloca en la zapata del trípode y tenemos la zapata donde va la cámara arriba y estas barras que donde se van a sujetar los accesorios, ¿no? Aquí veis una configuración de las 200 que hay. Podéis mirar un montón de fabricantes, hay un montón de opciones en el mercado y un montón de configuraciones diferentes para hombro y para trípode. Esta en concreto, pues bueno, lo que comentaba José, tenemos que tener la sujeción en 3 puntos. Aquí tendríamos pues los 2 mandos para los brazos y aquí la espalda con pues este cojincillo para el hombro y tal, para estar más cómodo. Y bueno, pues es un poco la configuración básica, ¿no?, para poder trabajar al hombro. Aquí no sale, pero sería interesante tener este visor electrónico del que estamos hablando con un bracito para poder tenerlo aquí, entonces trabajar pues como una cámara de vídeo de toda la vida, ¿no? Entonces ya con eso se parece más a la experiencia de trabajar con una cámara propiamente dicha. Mando de foco, bueno, pues otra pieza importantísima. Con esto vamos a evitar tocar el objetivo, sobre todo si trabajamos con objetivos largos, vamos a evitar, para empezar, ese movimiento en la imagen que nos va a perjudicar, ¿no? Nos permite desplazar el foco pues con una forma más precisa, mucho más suave, mucho más fluida. Y bueno, es como si trabajara siempre en cine. Las cámaras son tan grandes que muchas veces el operador no puede estar haciendo foco a la vez que está operando, haciendo un movimiento de cámara y tal, con lo cual la figura del foquista es una cosa que está a la orden del día en la estructura, ¿no?, de un equipo de cine, ¿no? Estaba de cine porque le puedes echar la culpa a alguien siempre. También, si está fuera de foco, culpa del foquista. Está trepidado, el foquista trepidado. Sí, en este caso podemos trabajar con un foquista si la producción lo requiere o si la configuración de nuestra cámara es muy grande, pero realmente podemos trabajar nosotros mismos con una configuración de hombro como hemos visto antes, ¿no? Y luego, pues las marcas donde se pone el foco, trabajando en ficción, en la que los actores tienen marcas y tal, pues se puede escribir, ¿no?, en esta barleta alrededor que hay del mando del foco, y se puede marcar los puntos donde queramos, ¿no?, en esta rueda de aquí. Pero vamos, esos son ya accesorios que ha comentado antes José. Voy a ir un poquito rápido porque si no nos va a dar tiempo al otro del timelapse. Entonces, bueno, hay otra configuración para que veáis un poco cómo funciona, ¿no? El mando de foco, las barras, aquí iría la cámara en la zapata y bueno, va agarrado con una especie de bridas que tiene unos dientes y es lo que hace que el barrilete pues se mueva a la vez que movemos la rueda, ¿no? Es mecánica pura. Bueno, mover la cámara, en cine, en la historia del cine se ha utilizado muchísimos accesorios para mover la cámara y que tengamos una experiencia visual más completa, ¿no? En el caso de las cámaras reflex, lo bueno que tienen por su tamaño es que podemos trabajar con accesorios más asequibles de precio y de tamaño. Entonces, bueno, ha salido otra multitud de accesorios y de travelings y de grúas y de dollies y un montón de cosas muy asequibles en precio y, bueno, entre ellos está esta Pocket Dolly de Kessler, que está muy bien. Aquí tenéis la rueda para moverlo con tranquilidad, con suavidad. Otro modelo, también muy básico. Realmente hay un sector de aficionados que estamos trabajando en hacerlo, pensar en hacerte por ti mismo. Hay un montón de foros con gente que está haciéndose traveling, pues eso, caseros, y están funcionando muy bien. Sí, además, si buscáis algo en concreto, ponéis delante Pullman
El hombre pobre, el traveling del hombre pobre, Poor Man Traveling, y te viene un señor que te explica cómo hacértelo. Hay muchísima información en foros, hay gente haciendo cosas tanto en traveling y ese tipo de cosas como también en soportes, ¿no? El otro día vi uno que había hecho un soporte de hombro de madera. O sea, tendría su taller de carpintero el hombre y se lo había hecho y daba el pego, hasta consumando de foco de madera. O sea que esto de las cámaras de fotos está haciendo que la gente le da el coco y sobre todo que haga un poco una comunidad, ¿no? La gente está compartiendo mucha información, cosa que antes pues no pasaba. En cine estaba todo un poco más elitista y está un poco más cerrado, ¿no? Ha pasado un poco como también en la fotografía digital. El avance de internet y tal ha hecho que la gente, pues, las técnicas y tal, pues las conozca mucho más, ¿no? Bueno, en internet hay un montón de información para conseguir, pues eso, tanto hacértelo tú mismo como para comprarlo. Básicamente, este traveling, pues, es portable, que puede ser de 1 metro o de 2 o lo que tú quieras, pues tiene un patinete en el que se desliza sobre un rail y lo puedes mover, pues, manualmente o motorizado, ¿no? Que eso ya lo veremos después con el tema del timelapse. Grúa, pues bueno, aquí es una grúa con una cámara de fotos montada. Básicamente funciona igual que con una cámara de vídeo o con una cámara de cine, ¿no? Son todo, pues, accesorios que nos van a ayudar mucho a dotar pues, de mayor dinamismo nuestras producciones, ¿no? El tema del sonido, bueno, pues el sonido que llevan las cámaras de fotos no es muy bueno. Nos puede ayudar para tomar referencia, pero no da calidad. Además, todos los sonidos que hagamos en los mandos, de tanto cambiar diafragma, cambiar la velocidad, mover el objetivo, incluso el sonido, si trabajamos con ópticas que tienen estabilizadores, todo eso lo va a registrar el audio de cámara. Entonces, es inviable. Hay que trabajar, si queremos calidad, con micrófonos externos. Entonces, bueno, pues este modelo Rode es uno de los más extendidos, va autoalimentado y la verdad es que va bastante bien, va direccional y funciona bastante bien. Si no, también podemos trabajar o complementar con un grabador externo y luego sincronizar el sonido en postproducción, en edición, con la referencia que tengamos de micro de cámara o con el micrófono que tengamos puesto en la zapata. Este es bastante conocido, el H4N, Zoom, y bueno, hay bastantes modelos en el mercado también para echar un ojo. Tarjetas de memoria, bueno, hay que invertir en tarjetas que sean estables y lo más rápidas posibles. Hay gente que dice que a partir de 30 megas de transferencia, yo incluso diría que a partir de 60 megas. Cuanto más rápidas sean, mejor, porque el flujo de datos en alta definición es importante y quedarnos colgados es una faena. Entonces, bueno, pues hay bastantes modelos, estas Transcend va bastante bien, la Kingston, en fin, ya es cuestión de mirar foros, si no, pues luego ya comentaremos, si alguna pregunta ya lo comento después. Pero es importante, tarjetas de memoria estables y lo más rápidas posibles. Tenemos otra limitación que viene con este tipo de cámaras. Las tarjetas vienen formateadas en FAT32. Digamos que además no permiten formatearlas a otro formato. Entonces, solo nos permite hacer transferencias de más de 4 gigas, que eso son aproximadamente en alta definición unos 12 minutos. A partir de eso se corta la imagen, ¿no? Tenemos que cortar. Entonces, bueno, pues es otra limitación. No podemos hacer con una cámara solo una obra de teatro seguida, porque cada X tiempo, cada 12 minutos más o menos, vamos a tener que cortar. Entonces tenemos que tener o 2 cámaras o una cámara de apoyo de vídeo normal, de cinta o de tarjeta también, que no tenga esta limitación. Bueno, es como hablábamos, ¿no? No todo es bueno, ¿no? Hay muchas limitaciones. Luego también hay una cosa que es el tema por cuestiones burocráticas. Cualquier dispositivo que grabe más de 30 minutos entra ya a ser cámara de vídeo, con lo cual tiene un impuesto superior diferente, ¿no? Entonces, pues cuando llegas al 29,59 te dicen hasta aquí y el mensaje de tarjeta llena aparece y entonces tienes que cortar también, con lo cual hay otras dos cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de rodar, sobre todo si buscamos continuidad. Si estamos trabajando cosas pues a saltos, ¿no? Que vas haciendo pequeñas secuencias y tal, no hay problema, pero si vas a hacer una retransmisión y cosas así, es que, vamos, es impensable, no se trabaja para eso. Bueno, baterías, alimentación. Un grip de baterías no vendrá bien, porque hay que tener en cuenta que trabajando en modo vídeo se consume mucha más energía. Entonces, bueno, yo recomiendo tener al menos 4 baterías
y sí puedes tener un grip mejor y tener también en cuenta cables de alimentación a red, que Canon tiene uno, supongo que Nikon también lo tendrá, y además la posibilidad de incluso alimentar con baterías externas las cámaras, sobre todo si vas a trabajar muy de seguido, ¿no? Es importante tener esto en cuenta porque ya os digo que la energía se va muy rápido, muchísimo más rápido que en fotografía. Bueno, en cuanto a la edición y la postproducción de nuestras cámaras, de nuestros archivos, realmente ya para casi todo, pero sobre todo para vídeo de alta definición, nos hace falta un ordenador potente, que tenga al menos 4 GB de memoria RAM y un procesador rapidito, porque si no va a ser un infierno mover los archivos de vídeo en alta definición. Yo trabajo con Mac ahora mismo, antes trabajaba con PC. Creo que la diferencia, bueno, ya depende un poco también sobre gustos y tal, del sistema operativo y sobre programas, pero vamos, yo estoy contento con Mac, no me pagan nada, pero bueno, hasta ahora lo que he buscado siempre ha sido la estabilidad y sí que es cierto que con Macintosh me siento más estable, aunque los procesadores de ahora que de Intel y tal van también muy bien. Pero vamos, ya no entrando en temas informáticos, deciros que hay, bueno, pues la opción de trabajar con los dos, pero que sean ordenadores potentes, que tengan bastante memoria RAM. Bueno, el tema de los codecs que ya comentó antes José, pues básicamente repetir un poco qué es un codec, pues un algoritmo que transforma el archivo para intentar almacenarlo con la mayor información posible en el menor espacio posible, ¿no? de peso. El codec H264 es el más extendido, es el que ha elegido Canon y el que luego también está cogiendo Nikon en la última de 7000, con lo cual será bueno. Y bueno, ya funciona nativo, ¿no? Antes, hasta hace poco, teníamos que trabajar convirtiéndolo, porque es un formato que como captación de imagen está muy bien, pero como edición falla un poco, es un poco rebelde a la hora de trabajar en edición. Entonces, bueno, pues trabajando con el Final Cut, con Mac, lo que se hacía era convertirlo a ProRes, que es un poco el codec que tiene Mac y que funciona muy bien, ¿no? Para hacer ello, pues teníamos conversores, ¿no? En Mac tenemos el Final Cut, el plugin que Canon sacó para convertir directamente los archivos H264 a ProRes o a lo que queramos para trabajar en Final Cut. Y hay otro programita que es gratuito, que está muy bien, yo lo recomiendo, que se llama MPG Stream, que trabaja tanto en Windows como en Mac y te convierte prácticamente cualquier archivo a otro, ¿no? Es muy interesante. Convierte H264 de estas cámaras a cualquier otro formato, ya sea ProRes o MP4 para subirlo a internet. Yo lo utilizo mucho para eso, para subir a internet los clips, los vídeos, y va muy bien. Y sobre todo que es gratuito, es otra cosa más que tiene internet, que la gente pues altruistamente está dedicando su tiempo a favorecer a los demás, ¿no? Bueno, deciros que como novedades y tal de este año, pues Premiere CS5 ya soporta los archivos nativos de estas cámaras, con lo cual no tenemos que hacer ninguna conversión. Hay un preset que se llama DSLR y trabajas en 1080 o en 720 y entonces no tienes problema de renderizado, ¿no? Ya directamente puedes trabajar de forma nativa, no tienes que convertirlo a nada. Yo todavía no lo he probado bien, pero tiene buena pinta. Y luego, bueno, pues el iMovie, el programita este un poco amateur que viene con el Mac, que parece ser que también se lo come bien los archivos H264. Sí, hay que tener en cuenta que el MOV, lo que es el formato MOV, va con sus codec, con codec que tú le puedes poner. Entonces, si has grabado una cámara Sony, lleva un codec Sony. Y si lo abres en ese ordenador que no tiene el codec, no lo vas a poder ver, que sea un MOV. Por ejemplo, DivX es un formato que pone su codec, lo convierte a su propio codec, y cualquier programa que tenga un lector de DivX lo vas a poder ver. Esto es importante cuando vas a ver a un cliente, por ejemplo, o le mandas un fichero. Claro, el tema de los códecs es un poco farragoso porque bueno, hay muchos formatos y dependiendo en qué trabajes, en Mac o en Windows, pues claro, lo suyo es intentar normalizarlo a todo uno. Yo creo que el H264 es el que casi todo el mundo, casi todo lo lee, casi todos los reproductores lo leen, tanto en Mac como en Windows, y es además el que es más extendido para Internet, con lo cual ese sería igual una buena opción para intentar convertirlo después, ¿no? A la hora de convertir la imagen, ¿no? De el vídeo. Bueno, ya entraríamos un poco en temas de edición y postproducción de vídeo en general, pero deciros que una vez que tenéis ya vuestra secuencia de clips en un editor de vídeo, como puede ser
el Final Cut o Premiere, como hemos visto y tal, o Vegas o iMovie, en fin. Luego pues hay software de retoque para retocar la imagen, para el color, en fin, para efectos varios. Y bueno, pues está el Adobe After Effects, el Color, que viene con el Final Cut, el Motion, que es también para hacer titulaciones y efectos y tal, que también viene con Final Cut. Y luego yo recomiendo, hay un modelo de plugin que se llama Magic Bullet Lux, que está muy bien porque tiene un montón de imágenes ya, de estilos de imagen predeterminados que son muy efectistas, ¿no? Y están muy chulos. Bueno, esto es un poco ampliar sobre lo que hemos comentado, ¿no? Como decíamos antes, la exportación a otros formatos, pues yo creo que el más extendido para Internet sería el MP4, con el códec H264, es el que todas las plataformas de vídeo en Internet, tipo YouTube y Vimeo y tal, pues es lo que están aceptando, ¿no? Tiene un compromiso bueno entre calidad y peso y puedes subir archivos en alta definición sin ningún problema. Y bueno, pues es un poco que yo recomiendo. Bueno, esto ha sido un poco un repaso a lo que ha comentado José. Creo que José ha hecho una exposición bastante amplia de todo esto. Yo deciros que la experiencia de trabajar con estas cámaras ha sido una cosa que ha ido evolucionando. Al principio me encontraba más limitado. Con toda la información que os he contado y que estamos viendo en Internet, creo que se puede sacarle mucho partido a estas cámaras, conociendo sus limitaciones, sabiendo pues todo lo que hemos comentado de ruido, de moaré, etcétera. Pero creo que es una nueva forma de acercarse al mundo audiovisual y yo os recomiendo que trabajéis con estas cámaras en la búsqueda de la creatividad. Es un poco lo que cada uno tiene que buscar. Yo creo que ahora mismo la libertad que tenemos con estas cámaras en cuanto a que son asequibles, a que son baratas y tal, pues es algo que antes no existía, con lo cual pues os animo, ¿no?, a que le saquéis partido. Ahora, si tenéis alguna pregunta me lo decís, que yo me iría aquí a hablar y al final me aburro yo mismo también un poco. Bueno, si no tenéis nada así directamente, como también vamos a hablar del time-lapse, que es un poco también la idea, ¿no? Para hacer un poco de puente entre las dos cosas, voy a poneros otro pequeño clip que rodamos en África este enero, mi compañero Nacho y yo. Es un poco, bueno, fuimos a localizar para preparar un documental allí, en el Masai Mara, y entre localizaciones y entrevistas y viajes por allí, pues sacamos un poco unas imágenes para enseñarlas después, ¿no? Está todo rodado con cámaras de fotos, esa era también un poco la idea por ponerlo aquí. Antes hemos visto formatos mezclados y ahora sí que vamos a ver todo hecho con Canon 5D y con Canon 7D.
la we we mama we. La 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 we we baba. Obiero wa yogu yitala wa. Obiero anto wane wa yogu yitala wa. Fenno nek ni gwen yaeram gito chwet. Fenno nek ni gwen babaero rem gito chwet. Obiloto lui gage bunde togeda. Obilo lui bunde togeda bye bye. Ondiega boro erolo nindara nanara bet mama we. Ondiega boro erolo nindara baba nindara. Ondiega boro hawe baba we. Hawe mama we. Hawe baba we. Hawe mama we. Hayo ya ya mundo moyo. Hawe baba we. Chico bebendero mundo moyo. Fala do nyingiri huru mundo moyo. Baba we. Mundo moyo sema hawe baba we. Watoto ya ya mundo moyo. Baba we. Dunia ero mundo moyo. Baba we. Binadamu mundo moyo. Baba we. Mundo moyo la 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 we we baba we. Bueno, muchas gracias. Decir que está rodado con mi compañero Nacho Ruiz. Esto no sé por qué estaba solamente mi nombre ahí puesto. Bueno, como veis, se puede trabajar con cámaras de fotos, ¿no? Es decir, es cuestión ya de lo que tengas que contar, las oportunidades fotográficas que te encuentres y luego cómo lo montes. No me he metido a hablar del montaje y de lenguaje o narrativa audiovisual porque, bueno, sería un poco extendernos, ¿no? Y aparte José habla bastante del tema, ¿no? Pero no, la imagen no es lo más importante, aunque para mí es muy importante. Yo soy sobre todo cámara o director de fotografía, es lo que me gustaría ser, ¿no? Pero es importante encontrar una historia, eso es lo que va a marcar la diferencia. Bueno, si queréis pasamos al tema del timelapse. No sé si algunos estáis un poco familiarizados con la técnica esta del timelapse. Es algo que está bastante popularizado actualmente. Hay muchísima gente haciendo vídeos con esta técnica en internet. Es otra cosa más que ha traído el mundo digital. Antes, pues para hacer ese tipo de técnicas tienes que trabajar en cine o coger una cámara de vídeo y dejarla mucho tiempo grabando y tal. Pero ahora con el tema del digital, pues esto se ha avanzado mucho y se ha popularizado y se ha democratizado muchísimo, ¿no? Bueno, antes de todo una definición. La técnica del timelapse es una técnica cinematográfica. Aquí hablamos de algo que está relacionado con la imagen en movimiento. Lo que pasa es que se basa en la fotografía como en todo, ¿no? Pero esto todavía mucho más porque es la captación de fotografías a intervalos. Es decir, comprimimos periodos de tiempo más o menos largos, pueden ser minutos, horas, incluso días, incluso semanas, en poco tiempo, en segundos, ¿no? Y eso se hace a través de la captación a intervalos de fotografías. Ese intervalo determinado de tiempo variará, depende de lo que queramos sacar o lo rápido que vaya la situación y tal, ¿no? Pero bueno, básicamente sería eso. Cuando reproduzcamos todas esas imágenes en un editor de vídeo a los 25 fotogramas por segundo o 24, que es la velocidad normal, ¿no? Veremos una imagen de vídeo acelerada, con lo cual comprimiremos el tiempo. Bueno, hablando antes del equipo, sí que me gustaría hablar un poco de los inicios de esto. Como ya os digo, antes trabajaba en cine, ahora con el tema del digital, pues todo el mundo está con un equipo básico como el que voy a hablaros, puede hacerlo. No es una cosa realmente muy cara, al contrario, es bastante asequible para todo el mundo. Y bueno, lo que primero se vio que se trabajaba el timelapse de una manera un poco estética y con una intención narrativa
fue en una película que se llama Koyaanisqatsi y después Baraka, que es del 92, en la que, bueno, eran películas en las que solamente había música, imágenes y era un recorrido por el mundo, ¿no? Muy visual. Y se aplicaban esas técnicas de, bueno, pues aparecían sombras en el Cañón del Colorado o aparecían el cruce de Shibuya de Tokio lleno de gente con toda cámara rápida, en fin, era un poco mostrar el mundo con esa técnica y es, bueno, pues a nivel estético es impresionante. Yo creo que es un poco la película seminal, ¿no? De ahí salió mucho de las influencias que tenemos todos ahora, ¿no? Y es una peli del 92, yo la recomiendo que la veáis, además ahora está en Blu-ray, o sea que es la experiencia completa ya. Bueno, para hacer timelapse necesitamos poca cosa. Realmente una cámara reflex no hace falta que sea el equipo más moderno, ni muchísimo menos. Si tenemos nuestra primera cámara reflex de 6 megapíxeles que compramos y que la tenemos ahí muerta de risa, o si tenemos incluso posibilidad de tener un mercado en segunda mano y tal, no hay ningún problema, porque los vídeos que vamos a sacar son 1080, podemos hacerlo más grandes, pero vamos, sería 1080 alta definición y 2 megapíxeles es mucho menos que cualquier resolución de una cámara reflex básica, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la única necesidad que tenemos es que tenga la posibilidad de tener un cable, de conectarle un cable intervalómetro, que es un poco la segunda pieza fundamental. Nikon tiene esa función en algunas de sus modelos, sobre todo los de alta gama, la posibilidad de timelapse en el menú, pero generalmente todas las demás cámaras reflex necesitan un cable intervalómetro para pues eso, crear o sea, forzar a la máquina a que haga una fotografía cada determinado tiempo que nosotros programemos, ¿no? Bueno, como os decía aquí, el tema de resolución y tal, intervalómetro. Este es el modelo de Canon. Hay modelos de estos de terceras marcas que son muchísimo más baratos, por 50 euros tienen muchos, van fantásticamente bien, yo no tengo ningún problema, yo tengo varios, tengo este y tengo varios más de segundas marcas que van perfectos. Internet está lleno de modelos así y bueno, con que tenga el enganche para cada tipo de cámara necesario, pues ya está, ya vale, no hay más problema. El intervalómetro encontraremos, bueno, varios modos, pero básicamente el que nos interesa es el que nos da la posibilidad de programar el intervalo que queremos entre fotografía y fotografía. Luego también hay otras funciones interesantes que tienen estos cables, que son pues la posibilidad de dejarlo, es como un temporizador, ¿no? Imaginaos que queremos dejar la cámara colocada en un sitio y queremos empezar dentro de 2 horas, porque no podemos estar físicamente allí, pues viene bien para esas cosas, ¿no? Pero vamos, básicamente nos haría falta la función de intervalómetro. Bueno, se ha mejorado mucho. Yo no recomendaba estos cacharros porque llevan pilas y cuando se acababa la pila no podías ni siquiera disparar la cámara, no podías hacer una larga exposición. Y ahora sin pilas ya disparan y esto está muy bien. Sí, porque además también nos vale como cable disparador normal, no solamente como cable, digamos, programable, ¿no? Bueno, el tema del almacenamiento, las tarjetas de memoria, es importante tener en cuenta una cosa. Un segundo de vídeo son 25 fotos, ¿vale? Entonces, si queremos sacar un vídeo de 10 segundos para que podamos un poco recrearnos en la imagen, además creo que es un poco el estándar, ¿no?, que yo recomiendo, pues necesitaremos 250 fotos. Para llenar 250 fotos en una tarjeta necesitamos que tenga bastante capacidad, sobre todo si trabajamos con cámaras ya de alta resolución, ¿no? Con lo cual, ya es cuestión de ver un poco, ¿no?, lo que tenéis de equipo, pero es importante cámaras, o sea, tarjetas que tengan bastante capacidad. Y luego, bueno, pues que sean bastante rápidas, porque cuando hagamos intervalos de tiempo cortos, de 1 o 2 segundos, claro, eso le va a requerir capacidad de lectura, ¿no?, rápida. Entonces, bueno, es importante que también que sean tarjetas un tanto rápidas, 60 megas, por ahí. Baterías y alimentación. Esto es bastante importante. La cámara va a estar activada mucho tiempo. Entonces, sobre todo si estamos en exteriores, bueno, pues un grip de baterías para duplicar en lo que se pueda el tiempo es importante. Si no, bueno, pues hay otras opciones. Una alimentación por cable, una batería o el coche, en fin, ya depende del tiempo que vais a estar. Si vais a hacer un timelapse nocturno que os obliga a estar en el campo con frío, en la montaña, y durante toda la noche, pues a lo mejor con una batería estáis un poco vendidos. Depende también qué modelo tengáis. No es lo mismo uno de Mark IV que tiene baterías profesionales que duran más tiempo que a lo mejor una 20D, que ya está un poco
es una tecnología un poco más antigua, ¿no? Aunque también os valga para hacer timelapse, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo que tengáis, por ejemplo, un grip es interesante para ese tipo de técnica. Bueno, trípode y rótulas, yo recomendaría, ya no me da igual el modelo, da igual que sea de vídeo, de foto, lo importante es que sean unas patas bastante estables, porque cualquier movimiento que pueda haber durante el timelapse, durante la captación de imágenes, puede arruinarnos toda la toma después. Es que incluso mínimo leve brisa, sobre todo si trabajamos con objetivos un poco teles-medios y tal, luego es un problema porque la imagen tiembla por todos lados. Entonces, bueno, importante trabajar la medida que se pueda con objetivos más o menos cortos, angulares y tal, y sobre todo con trípodes y rótulas firmes, robustas, incluso si tenemos que poner encima algún tipo de peso, de soporte y tal, vendrá bien para la máxima estabilidad. Bueno, entrando ya un poco a la configuración de nuestra cámara, trabajaremos en modo manual. Yo creo que es lo más importante a tener en cuenta, porque los otros modos semiautomáticos y tal van a dar un poco de problemas. Hay veces que si queremos conseguir transiciones de día a noche y cosas así, pues sí que se piensa en hacerlo en semiautomático, pero yo recomiendo trabajar en manual para todo lo demás. De este modo vamos a tener un control total sobre la exposición y sobre la velocidad. El enfoque también, podemos enfocar en autofoco, pero después dejarlo, el enfoque manual es importante. Cualquier cosa que podamos luego tocar y tal puede variar el foco y puede dar al traste, ¿no? El modo de disparo tiene que ser único. Si lo dejamos por equivocación en modo ráfaga, en cuanto que empiece el intervalómetro a funcionar, va a empezar a disparar en ráfaga y vamos, no es lo que queremos. A no ser que trabajemos en HDR, que ya hablaremos un poco más tarde. Y luego, bueno, pues yo recomiendo RAW. Para empezar, perfectamente puedes con JPG. El RAW básicamente es pues como fotografía. Tendremos un mayor control sobre el procesado después, sobre todo si trabajamos en situaciones comprometidas de luces y tal. Y bueno, evidentemente más peso, menos capacidad de tarjeta tenemos. A veces que si la situación lo requiere tendremos que pensar en JPG. Es igualmente válido, lo que pasa es que sí que hay que tener en cuenta que si trabajamos en JPG deberemos dejar la imagen lo mejor ajustada posible. El balance de blancos, el correcto que nos gusta, o sea, no dejar luego al procesado, como hacemos en RAW cuando trabajamos en fotografía, porque luego toda esa secuencia de imágenes en JPG, si la queremos retocar, ya se convertirá en vídeo y el JPG no tiene tanta elasticidad a la hora de trabajar y nos va a dar problemas. Entonces, bueno, RAW si se puede, y si no JPG muy bien ajustado en cuanto a luminosidad, balance de blancos, etcétera. Sí, es RAW con recetas de procesado, porque si tocamos un RAW un poquito distinto a los demás, se va a notar cuando los pongamos juntos. Sí, entonces hay que procesarla exactamente. Vale, sí, vamos a comentar lo del procesado y tal. Bueno, en cuanto a la elección de los sujetos, situaciones que queramos lapsear, todo es proclive a ser lapseado. O sea, esto que estamos haciendo ahora, yo de hecho me hubiera gustado hacer un lapso de la ponencia, pero no, al final se me ha pasado, ¿no? Todo es interesante, porque todo tiene movimiento, todo tiene... el tiempo va pasando, entonces la manera de poder plasmar eso, pues con el timelapse es fantástico, ¿no? Yo recomendaría, para empezar, además de ver mucho en internet, que hay muchísima información y muchísima gente haciendo cosas muy buenas, pues escenarios en los que haya movimiento, en los que pasen cosas, en los que pues fenómenos atmosféricos, nubes que pasan, las sombras en una montaña, en fin, buscar un poco paisajes y buscar la fotografía también, claro, y buscar un poco que tenga algo creativo y personal, ¿no? Esto realmente es como fotografía. Lo que pasa que a nivel creativo, si trabajas en algún proyecto y tal que te están pidiendo algo en concreto, bueno, pues ya cambia la cosa, ¿no? Pero si es una cosa por hobby, por probar, lo que os apetezca. Pero sí, para empezar, cosas con movimiento. También nos valen, evidentemente, cruces de calles, coches pasando, carreteras, yo qué sé. Cualquier cosa que tenga movimiento ya nos va a dar pie a que el timelapse tenga pues más dinamismo, ¿no? Bueno, consejos básicos. Yo diría que en la medida de lo posible, lo que nos permita la capacidad de la tarjeta, también podemos trabajar directamente con un cable que vuelque al ordenador. Eso también es una opción buena, si podemos. Si estamos en exteriores, si tenemos alimentación suplementaria o estamos en interiores, se puede hacer, ¿no?
Pero en la medida de lo posible trabajaremos en intervalos lo menor posible entre foto y foto. Por regla general, una situación en la que los elementos vayan lentos, dejaremos un intervalo mayor. Unas sombras que van metiéndose en un barranco, pues tardan tiempo en pasar. Entonces, a lo mejor merece la pena dejar 15, 30 segundos de intervalo entre foto y foto. Pero, claro, si trabajamos con unas nubes que van a toda pastilla, habrá que dejar 1 segundo, 2 segundos como mucho, para que luego la imagen no vaya rapidísimo, ¿no? Que tenga que el movimiento sea fluido, ¿no? Con lo cual, bueno, es un poco investigar sobre los fenómenos y ver qué está pasando, ¿no? en el encuadre y tomar una decisión. Pero dentro de lo posible, yo recomiendo que trabajéis con intervalos dentro de esas características menores. Eso nos va a dar más fotos, nos va a ocupar más tarjeta, sí, pero después el movimiento va a ser mucho más fluido. Si lo queremos acelerar, siempre tendremos tiempo. Pero si lo queremos ralentizarlo, no podremos. O será mucho más complicado porque se tendrá que inventar el programa que utilicemos esos fotogramas. Entonces, yo recomiendo que el intervalo sea corto. Y luego hay un truquito que es intentar disparar a velocidad de obturación más baja. Esto va a crear una sucesión de imágenes más fluida. El movimiento va a ser mucho más suave. Imaginaos si hacemos, por ejemplo, pues no sé, gente en un cruce de calles, si trabajamos en la velocidad de obturación, la que nos está pidiendo a lo mejor la imagen, porque hay mucha luz y tal, alta, de 200, 300, 320 o algo así, cada fotografía, cada persona que va a aparecer allí, va a aparecer como un fotograma quieto. Entonces el movimiento va a ser como un poco más a saltos. Pero si trabajamos en velocidad de obturación baja, un 30avo, un 15avo, un octavo, las fotografías a 25 fotogramas por segundo, que van corriendo, el efecto va a ser mucho más fluido. Incluso si podemos buscar esa plástica, ¿no? Podemos intentar tirar a una velocidad mucho más baja y conseguir casi estelas de movimiento, ¿no? Eso ya entra un poco en cada uno, ¿no? Pero como mínimo, como básico, si queremos sacar un time-lapse correcto, debemos trabajar a velocidades de obturación bajas, para que entre foto y foto haya más fluidez. Evidentemente, cuando paremos esa fotografía, si queremos coger un frame de esa fotografía porque nos interesa, pues si hay mucho movimiento, a lo mejor habrá un barrido, ¿no? Estará movido. Pero la experiencia completa será mucho mejor trabajando en velocidades bajas. Bueno, un poco pasando por encima, luego ya intentaré poneros algún vídeo para que veáis esto en acción, pero bueno, los accesorios para crear esos time-lapse en los que se mueve la cámara, en los que hay pues movimientos de grúa o movimientos de traveling, pues están a la orden del día. Esto es un modelo español, de fabricación española, que está yendo muy bien. Puedes trabajar además con esta rótula con varios ejes, puedes mover la cámara en las 3 direcciones y la verdad es que bueno, pues es muy interesante. Es un poquito caro, igual para iniciarse, pero los resultados son espectaculares. Puedes programar todo, movimientos, el inicio, el final, el paneo, todo. Y es muy interesante. Este es un modelo español, lo he puesto aquí un poco para hacer patria, pero los hay, americanos y ingleses también y tal, es un poco mira por internet. Hay una marca que se llama Kessler que hace muchos accesorios, muchos gadgets de este tipo, que está muy bien. De hecho, hace poco estaban ya haciendo hasta un control sobre el foco también y sobre el diafragma a la vez, motorizado. Entonces, bueno, ya es un control total, absoluto, que dejas trabajando el equipo y consigue lo que quieres, ¿no? Está muy bien. Este es un fotograma de uno de los grandes time-lapsers y cineastas del momento. Se llama Tom Lowe. Yo recomiendo que metáis en su página y buceéis un poco en internet con él, porque está haciendo un trabajo sobre el oeste americano brutal. Sobre todo hace mucho paisaje nocturno. Y bueno, está trabajando con travelings, con grúas, con todo ese tipo de accesorios para dotar de movimiento a los time-lapse, y es muy interesante. Aquí, como veis, es una grúa motorizada que está programada para que haga un movimiento durante un intervalo de tiempo y bueno, pues el resultado es espectacular. Como en todo hay problemas, no todo es fácil. Entonces, bueno, en las cámaras, sobre todo en los objetivos automáticos, no en los manuales, aparece, y sobre todo en las reflex. En las compactas pasa un poco menos, pero en las reflex hay un problema que es el fliqueo. El fliqueo es cuando hagáis un lapso a lo mejor, con bastante contraste, con las nubes, en fin,
pensáis que va a quedar estupendo, lo veis y a lo mejor pues ya hemos pensado en hacer todo el intervalo correcto, la velocidad de obturación correcta y de repente veis que hay un parpadeo muy molesto. Dices, ¿esto qué pasa? Pues esto es básicamente que hay unas pequeñas fluctuaciones a la hora de medir la luz por los iris automáticos que son imperceptibles, no están, como las cámaras de foto no están pensadas para hacer time-lapse. Claro, entre foto y foto no pasa nada si tú haces fotos normales, pero si quieres que eso sea luego una secuencia, pues esas fluctuaciones van a molestar, van a crear este parpadeo. Es uno de los problemas más extendidos en esta técnica. Hay filtros después que puedes trabajar, pero vamos, en general lo suyo es trabajar con ópticas con diafragma manual. Los plugins que hay en postproducción, hay algunos que funcionan mejor que otros. Hay uno que se llama GB de Flickr que va bastante bien, yo lo he utilizado y va bastante bien, o el Virtual DAP, pero vamos, es un problema sobre todo si trabajamos a diafragmas cerrados y con velocidades de obturación altas. Bueno, el tema de la edición. Ya tenemos hechas nuestras fotografías, nuestras 250 fotos, por ejemplo. Es interesante apuntar que si tenéis la posibilidad de poner el archivo continuo, cambiarlo a que empiece desde el principio en cámara, es decir, cada vez que encendéis la cámara empiece el número de los archivos desde 0,1, porque eso nos va a beneficiar mucho a la hora de luego volcar. Vamos a encontrar las 250 fotos de tal timelapse o de otro, y no va a ser la foto 847 con, ¿sabes? Es un poco buscar luego la facilidad a la hora de la edición. Entonces, bueno, una vez que tenemos todas las fotografías descargadas, también os recomiendo que tengáis un lector de tarjetas Fireware, vaya mucho más rápido, para todo en general y para los timelapse en particular, porque si estás en un sitio en el que haces varios, pues tendrías mucho tiempo volcando. Entonces, un lector de Fireware es interesante. Bueno, pues una vez que tengamos la secuencia volcada a nuestro ordenador, con nuestra carpeta de donde hemos estado, con el nombre del timelapse y tal, hay que ser yo recomiendo que seáis un poco ordenados en ese sentido, pues si no os podéis volver locos. Bueno, pues trabajaremos por lotes. Retocaremos la imagen en el editor que trabajemos. Si es Photoshop, pues Photoshop. Si este caso es el Digital Photo de Canon, pues abriremos toda la secuencia en nuestra carpeta y retocaremos la imagen que más nos interese. Es decir, si es la primera, pues el retoque que hagamos en la primera foto va a ser el que luego después asignemos, esa receta que hablaba José. Para esas caras de susto, está hablando de ajustarlas. Bueno. Eso de retoque nos pone los perdón. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. En realidad es procesar. Sería revelar. Vamos a revelar la foto. Retocar ya sería algo más... sería el diablo, ¿no? Bueno, yo estoy contigo, también. Ya lo sabes. Como decía, una vez que procesemos la primera foto, esa va a ser la que marque todo. No podemos decir, pues mira, quiero la número 231 la quiero cambiada, porque no. O sea, la primera foto va a ser la que marque todas las demás. Con lo cual, bueno, pues nada, si veis que a mitad de lapso hay un cambio importante de luz o hay alguna cuestión, será esa. Nos hemos pasado de repente, ya hay demasiada luz, queremos bajarle la luminosidad a esa, pues trabajaremos en esa foto, en la que más no dé problemas, y que luego esa marcará todas las demás. Pero es importante tener eso en cuenta. Más que nada, sobre todo cuando hay cambios de luminosidad en la secuencia. A veces esto de los lapsos empiezas y no sabes cómo acaba. Piensas que vas a tener una secuencia toda de nubes y de repente a los 5 minutos entra un sol y te ha quemado la imagen, ¿sabes? Entonces hay que ver un poco luego lo que tienes y ver cómo se puede salvar, ¿no? Bueno, una vez que tenemos todo ese proceso hecho por lotes, pues convertiremos la secuencia de imágenes a vídeo. Entonces, hay varios software, varios tipos de programa que importan de manera secuencial, ¿no?, todos los archivos. Hay uno que es muy sencillo, que lo podemos tener todos, no hace falta tener instalado ningún Adobe ni nada, que es el QuickTime 7. No la última versión, no, la anterior, que te permite en la opción abrir archivo, secuencia de imágenes, entonces abre todas las... Selecciona la primera y te abre toda la carpeta y te hace ya directamente un vídeo. No te lo conviertes, sino te lo enseña y luego tienes que exportarlo, ¿no? Entonces, bueno, directamente lo exportaremos al formato que nos interese. Tened en cuenta, como hemos dicho antes, que las cámaras estas, hasta las más básicas reflex, trabajan por lo menos a 3000 por 2000, un rollo así. Es mucho más que la alta definición. Entonces, bueno, vamos a reducir el tamaño, pero vamos a tener suficiente archivo, suficiente información como para hacer incluso
movernos en la imagen, ¿no? Entonces, bueno, trabajando con el QuickTime 7, lo que vamos a hacer es ajustar a 1080 o a 720 nuestro encuadre. Directamente él va a hacer ya el recorte de panorámico en la parte de arriba y en la parte de abajo. Pero si queremos trabajar sobre la imagen de una forma más personalizada, yo recomendaría trabajar con el After Effects, que es de Adobe. Este además tiene un flujo de trabajo interesante porque si tienes instalado toda la suite de Adobe con el Camera Raw y tal, cuando abrimos el archivo RAW, el primero de nuestra secuencia de timelapse, ya directamente nos lo abre en el Camera Raw de Photoshop. Ajustamos allí y directamente eso, cuando cerramos, nos hace una secuencia de vídeo en After Effects ya ajustada con el Camera Raw. Con lo cual el proceso de tener que convertir los RAW a JPG y de JPG convertirlos con un programa tipo QuickTime, nos lo evitamos. Hay que tener un ordenador que vaya un poco ligero, vaya un poco potente, porque si no te puedes eternizar. Pero el procesado es un poco rollo, porque no es inmediato. Si trabajamos, sobre todo si trabajamos en RAW, si trabajamos en JPG es inmediato. Es decir, hacemos una secuencia de fotos, la abrimos con el QuickTime 7, secuencia de imágenes y directamente nos hará el vídeo. Se tardará un poco en exportarlo, pero ya nos evitamos el procesado, que a veces es largo, porque son muchas fotos, sobre todo si hacemos lapsos de mucha duración. Entonces, bueno, todo esto es resumiendo que para trabajar en JPG o habiendo procesado los RAW con un programa tipo Photoshop o Digital Photo, el QuickTime es interesante. Y si no, el After Effects directamente coge los RAW de nuestra cámara y ya los pasa en Photoshop y de ahí los convertimos a vídeo. Además, el After Effects tiene una particularidad interesante, que es que es un programa de postproducción ya serio, nos permite movernos por la imagen. Podemos darle puntos de inicio y de final y movernos, y emular los traveling que antes veíamos y conseguir pues, dinamismo en las imágenes, ¿no? Para publicación en web, lo que están pidiendo generalmente en los foros es pues eso, H264, MP4 y tal, en Vimeo, en YouTube, con lo cual pues se puede convertir ese formato y pesará poco. Y bueno, luego técnicas, ¿no? Pues ya entraríamos un poco en extendernos, pero deciros que las transiciones de día-noche son pues bastante perseguidas. ¿Cómo se consigue esto? Pensamos que con el modo AV para que vaya, o modo automático para que la cámara vaya ajustándose a las diferencias que va a haber de luminosidad, pero bueno, no está dando unos resultados muy buenos, hace mucho fliqueo, tienes que intentar tener, bueno, para empezar, la medición de la cámara en modo evaluativo, porque si trabajas en modo puntual, aquello va a estar midiendo a dónde tiene que... En fin, es complicado. Han sacado un aparatito que se llama Little Bumper, que va muy bien, no es muy caro, es americano, lo ha hecho un ingeniero joven y va muy bien. Las transiciones, yo he visto ejemplos en internet y las transiciones, o sea, empezar de día y acabar a noche y tener estrellas en ese momento y todo, o sea, de una forma fluida, se puede conseguir. O sea que hay mucha... Como en el tema de las digitales en vídeo, hay muchísimos foros y muchísima información en la que podéis ver, ¿no? Y luego, bueno, es muy atrayente el timelapse nocturno. Con las cámaras de fotos ahora mismo podemos conseguir unas calidades con las altas sensibilidades muy buenas. Entonces, pues se ha ampliado la posibilidad de ver paisajes nocturnos con estrellas, como hemos visto un poco en los vídeos, con las cámaras reflex, ¿no? Entonces, es interesante que probéis. Yo generalmente trabajo con objetivos muy luminosos. Es un poco como en fotografía, objetivos luminosos, una ISO moderada, intentar no pasaros de 1600, aunque se puede forzar más. Y depende de si tienes luna, ¿no? Pero si tienes una Vía Láctea, pues unos 30 segundos, más o menos es lo que estoy trabajando. Y luego ya, bueno, pues HDR, pues sería hacer 3 fotografías o 5 fotografías cada vez que activamos que se activa el intervalómetro, y que luego eso se montaría después y consigues, pues, fotografías de rango dinámico con movimiento, o sea, lapsos con un HDR. Todo eso en internet, ponéis estas letras y veis multitud de ejemplos, ¿no? Y bueno, para acabar un poco el rollo, no sé si os ha quedado un poco claro toda la cantidad de información seguida. Esto se entiende bastante bien con la práctica, yo creo. O sea, habrá que hacer un taller práctico para que lo veáis en África mismo. Mientras tanto, os dejo con, ya para acabar, nada, es un pequeño recopilatorio de imágenes que hemos grabado, timelapse que hemos grabado, hecho estos últimos meses. Yo creo que ha sido hace un par de meses. A ver qué tal se ve. Son bastante nocturnos
y los he hecho con mi compañero Nacho Ruiz y todo en España. Bueno, pues es un poco... a ver, la reproducción no era muy buena, debe ser que con esto no va muy allá, pero vamos, es mucho más fluida de lo que veis ahí, que es un poco también lo interesante de trabajar entre los cortos, acordaos de eso. Y bueno... Alberto, una pregunta. Dime. Cuando quieres acelerar incluso más un vídeo, quiero decir, ¿siempre montas 25 imágenes por segundo y luego, por ejemplo, lo aceleras o puedes montar 50 por segundo? No sé cómo funciona. 25 fotogramas por segundo y luego lo aceleras. Y luego lo aceleras, vale. Que básicamente lo que hace es comerse fotogramas. Por eso es importante tener de sobra y que vaya lenta la secuencia. Siempre podemos después acelerarlo. Pero si nos quedamos cortos o si van demasiado rápido, tenemos el problema de que no podemos ralentizarlo. Vale. Y pregunta por internet, Lorenzo Flores Rodríguez dice: ¿qué programa utilizas para unir los timelapse? Porque dice que ha estado un rato ausente. Para unir los timelapse... Para hacer sí, timelapse a partir de sí, semana. QuickTime es, digamos, el más fácil y más intuitivo. Y luego After Effects también. Hay más, pero vamos, esos dos son los que he utilizado. Gracias. A vosotros. Bueno, pues, ¿alguna pregunta tenéis por aquí? ¿Alguna cosa que...? Sé que ha sido un poco muchos datos técnicos seguidos, en fin, es un poco farragoso todo, pero alguna cosa que tengáis que comentaros, pues aquí estamos. Están entrenados, llevamos ya 27. Ya te he visto, ya. Tantas sesiones, la cual más dura. Bueno, yo creo que lo más interesante de esto es practicar. Tanto el tema de las reflex digitales en modo vídeo como las reflex digitales para hacer timelapse. Es que es un momento estupendo, porque por un precio tirado, incluso con los equipos que ya tenéis, podéis perfectamente empezar a practicar y a experimentar. Y además Internet es una fuente de información estupenda. El timelapse debe de machacar mucho el obturador, ¿no? O sea... Sí, ese es el problema. Por eso yo os decía que para empezar, si tenéis cámaras de segundo cuerpo, antiguas, o incluso si queréis dejaros vuestra nueva 1 de Mark IV o 5 de Mark II o la que tengáis, y queréis empezar a practicar, a ver si os gusta y tal, que engancha bastante, ya os digo, probéis con equipos inferiores, porque para timelapse da de sobra. Una cámara de 6 megapíxeles va perfectamente. Evidentemente tendréis problemas a nivel de sensibilidad, si queréis trabajar a ISOs altas de noche o capacidad del buffer y tal, pero para empezar, para una cosa básica, una cámara de 6-8 megapíxeles es perfectamente capaz. Gracias. Imagínate qué curioso combinarlo con las técnicas de infrarrojo que vimos, por ejemplo. Hacer un timelapse en infrarrojo, claro. Igual no se ve mucho esto en internet, no hay tantos. Por ejemplo, tened en cuenta que cualquier cosa es proclive de ser aplicada a técnica, entonces
De hecho, vamos, yo creo hay un vídeo que lo han hecho desde la Estación Internacional Espacial, ¿no? Me parece, que es que pasas por... Han dejado grabado fotografiando una cámara y se ve toda la curvatura de la Tierra con todas las nubes, tormentas y tal, hasta que sale el sol. O sea que realmente es una técnica que está popularizándose hasta en el espacio ya, o sea, es una cosa allende las fronteras. Nada, os invito a que practiquéis, es muy interesante. Así que nada. Es un rollo esto. Ir al campo a hacer fotos. Es verdad, mi hermano en diferentes ordenadores.